que me tiene con mucho dolor, pero no podía hacer otra cosa. ¿Cómo iba a llegar aquí? ¿Cómo iba a decir lo que he dicho? ¿Cómo ustedes iban a ser testigos del mensaje de la periferia que he traído? Cuando se saben este tipo de situaciones, lo que hacen es que primero debilitan la política, debilitan la transparencia y lo más importante, generan desconfianza en la ciudadanía. Pero ¿quién estaba a cargo de realizar estas boletas? Según constató la investigación periodística, habría sido Cristóbal Acevedo, el ya renunciado coordinador de la campaña presidencial de Sichel, quien habría intermediado en algunas de las donaciones realizadas por Carlos Vial. El candidato Sichel en ese momento era parte de la democracia cristiana, era financiado como un candidato de la democracia cristiana. Hoy día, claro, está representando a la UDI y Renovación Nacional, pero en ese momento era de la democracia cristiana, lo que pone de manifiesto este acuerdo transversal que había. Y por lo mismo, cuando hubo que hacer estas investigaciones, la clase política en su conjunto también se manifestó muy decididamente para que esto no avanzara, pues eran, en definitiva, todos o buena parte de ellos los que estaban siendo investigados. No industrial, compadre. A 12 años de estos informes, el financiamiento irregular al interior de la política chilena sigue rindiendo cuentas. La llamada Ley Longueira entregó las licencias de pesca a un puñado de empresas y tras 9 años desde su publicación sigue con fuerza, a pesar de que la justicia ya zanjó la existencia de sobornos. Todos los pescados se convirtieron en pescado cuando los barcos se metían a la orilla. Por eso que ahora no tenemos nada, esto es lo que dejó Cortés. Uno de los principales persecutores en la génesis de la ley de pesca, el ex fiscal Carlos Gajardo, a través de su cuenta de Twitter, también evocó la existencia de otro mail clave que daba cuenta de estas irregularidades. Se trata de un correo del año 2014 entre la senadora UDI Jacqueline Van Rieselberghe y, escuche bien, Luis Felipe Moncada, el mismo empresario envuelto en los aportes a las pesqueras en la campaña de 2009 de Sebastián Sichel. Luis Felipe, te mando las indicaciones. Aparentemente están incorporadas todas las indicaciones que nos importan. De todas maneras, pedí aumento de plazo de indicaciones hasta el 15. ¿Crees que es necesario presentar además la indicación que me mandaste? La próxima semana empezaríamos a votar. Quedo a la espera. Cariños, Coca. De estas palabras se desprenden las presuntas indicaciones que entregaban las pesqueras a nuestros parlamentarios para la redacción de leyes vinculadas a la pesca. Y hay, respecto a las mismas personas que estamos conociendo ahora, a Luis Felipe Moncada, un famoso correo que le envía Jacqueline Van Rieselberghe a Luis Felipe Moncada, dando cuenta de cuáles eran las mejores indicaciones para favorecer a la empresa. Entonces es evidente que este sistema constituye un ataque frontal a la democracia gravísimo, que era transversal, eso hay que reconocerlo. Fue en el año 2012 que la ley de pesca, o también conocida como Ley Longueira, ya mantenía en disputa a los pescadores artesanales con los tribunales. La ley de cuotas, el límite marino y la pesca de arrastre por parte de los buques industriales dejaba con las redes vacías a los botes pequeños y medianos y sin trabajo a sus tripulantes. Este es el boliche que tienen los barcos, pues, mire. Este de los barcos industriales, mire. Esta es la malla. ¿Qué pescado nos sacan, digamos? La pesca de investigación, que supuestamente por ley siempre ha sido sin fines de lucro, va finalmente para enriquecer a la industria. Finalmente es un mecanismo para abultar las cuotas. El diputado ya ha tenido más de un semestre, ingresó este proyecto el 14 de diciembre y vamos a tener que poner urgencias porque este trámite lo más probable es que termine en todos los trámites legislativos que contempla el Congreso y necesitamos que esté aprobada antes de fin de año. Ya de vuelta a la actualidad, a principios de este año, el gobierno incluso amenazó con ir al Tribunal Constitucional para evitar que se anule esta ley. Actualmente en el Congreso se tramitan 2 proyectos de ley, uno que busca anular la ley, la llamada Ley Longueira, y otro que busca modificarla. Sin embargo, hasta el momento no sabemos qué parlamentarios de los que están actualmente en ejercicio recibieron en su momento de este financiamiento irregular. Mientras que un puñado de pescadores artesanales de Arica acababa de lograr un triunfo histórico en la Corte Suprema contra los intereses de la empresa Corpesca.
y entramos entonces a hablar de delitos de corrupción. Esto pasó justamente con una de las pesqueras, con Corpesca, donde este financiamiento involucraba favorecer a la pesquera, al sistema en general, en la redacción de la ley de pesca, y por esos hechos fue condenado justamente 2 parlamentarios, Jaime Orpiz y Marta Isasi. Es importante tener presente que este fue el caso que dio origen a las investigaciones relacionadas con el financiamiento ilegal de la política, y por lo tanto el hecho de que hoy día conozcamos nuevos antecedentes permite eventualmente reabrir esos procesos. Una lucha de privilegios y corrupción, de los industriales versus los artesanales y de las pesqueras que se vincularon con la política, todas cohabitando entre las injusticias del mercado pesquero y la incesante batalla por la transparencia en el financiamiento de campañas electorales, protagonizadas por quienes precisamente deben velar por su correcto funcionamiento. Largos años de corrupción que nuevamente salen a flote, esta vez de la mano de un candidato presidencial, el que con estos antecedentes está en la cuerda floja. ¿Qué trama? Esto es una farsa, no es una trama. Lamento profundamente las acusaciones que recibí el día de ayer, porque no solamente buscan dañar la candidatura de Sebastián Sichel, sino que también están basados en una vendetta. Quiero decirle que en ese tiempo el financiamiento de las empresas a la política estaba permitido, era legítimo, era completamente legal. El coordinador de campaña ayer dio un paso al lado y él tiene que aclarar y va a tomar las acciones legales correspondientes como lo señaló. No me voy a prestar para ser parte de una artimaña política que busca dañar la candidatura de Sichel. Y lamento profundamente que se use la honra de las personas con fines electorales. Invito a todos y a todas a que terminemos con estas prácticas, porque están dañando severamente nuestra democracia en medio de un proceso electoral. Con estas palabras, Cristóbal Acevedo respondió a la polémica en la que se ha visto envuelto al ser mencionado como uno de los emisores de boletas irregulares para financiar la campaña de su amigo Sebastián Sichel en 2009, cuando aspiraba a ser diputado por La Reina y Peñalolén. Claramente, esto trajo reacciones del hoy candidato presidencial. Esa campaña del año 2012, para el 2009, hace 12 años, como lo demostré en el reportaje, yo no tenía conocimiento de los hechos ocurridos. El coordinador de campaña ayer dio un paso al lado y él tiene que aclarar y va a tomar las acciones legales correspondientes como lo señaló. Acevedo dio un paso al costado, dejó el cargo de coordinador de campaña. Ya su integración al comando de Sichel causaba sorpresa debido a que había estado retirado de la política. Aún así, acompañó a su amigo de tiempos universitarios, con quien se formó en la democracia cristiana en su carrera hacia la moneda. Cristóbal hizo un sacrificio 3 o 4 meses o más, no sé, trabajando por Gustavo Toro. Ahora estaba dejando de nuevo su trabajo para trabajar por Sebastián Sichel. Tiene su señora esperando guagua, a punto de tener su 4º hijo. Estas situaciones son extremadamente duras cuando se cometen injurias, calumnias y uno está expuesto a la opinión pública sobre la base de una mentira. Entonces lo entiendo y encuentro que es un actuar correcto de él y humano que es completamente comprensible. Ahora, ambos están en el ojo del huracán. Un reportaje de Chilevisión Noticias reveló una trama de financiamiento ilegal que vincula a los dos amigos con empresas pesqueras. Las repercusiones del reportaje de Chilevisión en la campaña de Sebastián Sichel pueden ser devastadoras, importantes, ya trascendentales. En primer lugar, por el contexto en el que se da, ¿no?
un candidato que viene a la baja según la encuesta, ya un candidato que retrocede desde el punto de vista de la adhesión, es un candidato que además esto lo obliga a cuestionarse la constitución de su comando, ya teniendo que excluir al coordinador y teniendo que llamar a los partidos, ¿cierto?, para que fortalezcan esta posibilidad. Ya hace sin duda, ¿cierto?, que se cuestione esa capacidad de conducción, esa capacidad de armar equipo que es tan deseable, ¿no?, en un candidato o candidata a la presidencia de la República. Hoy, todos los cuestionamientos recaen sobre Acevedo y el rol que desempeñaba dentro del comando, pero ¿quién es él realmente? Soy abogado de la Universidad Católica, magíster en Ingeniería Industrial de la misma universidad y máster en Economía Aplicada de la UCL de Londres. He dedicado toda mi vida profesional al servicio público y privado, basado en el compromiso social y la excelencia profesional. Más allá del currículum, la amistad entrañable nació en la Universidad Católica. Les decían Beto y Tatán respectivamente. Ambos estudiaban Derecho y entraron a las filas de la democracia cristiana. Así se conocieron y probablemente desde ese entonces se consideraban ya una sólida dupla política. Juntos buscaron llegar a la FEUC, integraron una lista. Los dos estaban a la cabeza, pero fueron derrotados por el movimiento gremialista. Yo los conocí juntos. Primero, dos personas que venían de dos mundos completamente distintos. Cristóbal Acevedo viene de un colegio del Opus Dei y Sebastián Sichel de un liceo público, con dos historias de vida muy distintas, muy diferentes. Y sin embargo, fueron no solo muy amigos, sino que suscribieron los mismos ideales. Y creo que ellos dos han sido valientes, han sido comprometidos con valores importantes como la justicia, la dignidad de las personas y se han jugado por un país mejor. Y yo a los dos los quiero entrañablemente. A medida que pasaba el tiempo, se fortalecía la amistad y se vincularon en otros proyectos políticos. Fueron parte de la primera campaña de Claudio Orrego como candidato al municipio de Peñalolén y en 2006 Acevedo fue convocado por el entonces ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, para que fuese su jefe de gabinete. Eso cuando tenía nada más que 25 años. Y claro, estudió Derecho, después estudió, me parece que Economía, o hizo un posgrado en Economía, después hizo un posgrado en Inglaterra, tiene y también, bueno, fue jefe de gabinete, no sé, me parece que el ministro de Economía, y después también más tarde, y además se casó, tiene una familia, va a tener 4 hijos, bien prolífero. Año 2009 y Sebastián Iglesias, antes de oficializar su cambio de apellido, postulaba a la Cámara de Diputados. Creo en Sebastián Iglesias, lo conozco hace muchos años, lo he visto siempre comprometido en causas de bien común. Un saludo, Tatán, aquí la nueva generación entrando a la política, tanto en la campaña presidencial de Eduardo Frei y también en la parlamentaria, así que mucha fuerza, socio, a trabajar duro, a estar con la gente, que yo sé que es lo que hay que estar, respetando tus valores humanistas y cristianos. Para ese entonces, Acevedo estuvo a cargo de los dineros de la campaña. ¿Cómo los amigos no iban a volver a trabajar juntos? Los motivos que llevaron a integrarlo al comando no son muy distintos a los que se plantearon en la actualidad, en la carrera a la presidencia. Por la cercanía y la confianza ya que ellos se tienen, por el conocimiento, por la trayectoria, por la historia, por la amistad. Amistad que ha sido fraguada, ¿cierto?, en torno a la universidad, al mundo laboral y a la política. Por lo tanto, la relación más férrea ya tenía que ver, más que con la política,
con la historia y esa confianza y esa relación de confianza mutua que se tenían. Por lo tanto, era de esperar que una persona tan cercana como Cristóbal jugara un rol importante dentro del comando y de esta manera llega a ser coordinador del mismo, ¿ya? Y esa es la razón, a mi juicio, de por qué. Los cercanos de Acevedo lo reconocen como una persona diligente, capaz de solucionar crisis y temas complejos. Porque él, asumiendo un cargo en la FUNAEP, fue capaz de dejar corrupción en la FUNAEP y hacer un proceso, poner los antecedentes en el Consejo de Defensa del Estado y gracias a él también se desbarató una situación de corrupción en la FUNAEP. Entonces yo creo que han sido los dos personas, pero hablando de Cristóbal, una persona muy jugada a quien seguramente muchos le tienen ganas. Justamente el paso por la JUNAEV es uno de los hitos más importantes de su carrera. Incluso Acevedo lo menciona en una declaración que hizo llegar a los medios para esclarecer dudas sobre la más reciente polémica. En el año 2015 tuve la dolorosa misión de intervenir la JUNAEV por causas de corrupción cuando era dirigida por un director demócrata cristiano. En esa época, cuando aún yo era militante de la ADC, tuve que destituir a todos los directivos de la democracia cristiana que integraban la institución. Instancia que llegó bastante lejos y que puso ante la justicia a varios operadores políticos. Entre los años 2015 y 2017, en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado, presentamos querellas en contra del exdirector de la JUNAEV y algunos operadores políticos de la democracia cristiana. Por otro lado, Cristóbal habría estado retirado de la política durante los últimos 3 años, salvo por un paréntesis donde colaboró también con la campaña de Gustavo Toro por la alcaldía de San Ramón. En julio de este año, apoyé a Gustavo Toro como candidato a alcalde de San Ramón en contra del narcoalcalde Aguilera. Fui el principal promotor de la nulidad por fraude electoral de esa elección y testigo central de la causa en el Tribunal Electoral. Aguilera, como muchos saben, ha sido uno de los principales financistas y apoyos de los dirigentes actuales del Partido Socialista, quienes además forman parte de la candidata DC. Es una persona muy valiosa y muy valiente también. Usted sabe que él fue uno de los jefes, fue el jefe de campaña y se dedicó varios meses a trabajar para que triunfara Gustavo Toro en la comuna de San Ramón y se pudiera derrotar al alcalde Aguilera, socialista, apoyado por el Partido Socialista y por su dirigencia, y que está procesado por narcotráfico. En 2017 se puso en campaña para ser diputado. Recibió el apoyo de distintas figuras de la democracia cristiana, pero no llegó a buen puerto. Y quiero hacer una invitación muy especial, que en estas elecciones parlamentarias voten por Cristóbal Acevedo. Yo doy fe, porque lo conozco hace muchos años, que Cristóbal es una persona íntegra, de principios, que ha logrado combinar como pocos esta capacidad de pensar el país y tener buenas políticas públicas con la cercanía necesaria con las personas para entender su sufrimiento y también sus necesidades. Acevedo hace bien. Y como no todo es política, Acevedo también desarrolló otras facetas y talentos. En lo deportivo, es un acérrimo hincha de la Universidad Católica. En su beta artística y literaria, escribió un libro. Este se titula Expediciones Domésticas, y una reseña del Mostrador lo describe de la siguiente manera.
El cuento como forma narrativa debe ganar por nocaut al lector o lectora. El golpe inicial es decisivo. El libro de Cristóbal Acevedo Ferrer cumple con esta prerrogativa cortasoriana. Que es súper bueno, son cuentos cortos, muy interesantes, y yo no tenía idea de esa beta que ha desarrollado también Cristóbal en el último tiempo. Sin embargo, la polémica que ha suscitado por estos días llevó a que Acevedo deje el cargo, un duro golpe a la campaña de Sebastián Sichel. Y no nos dejamos de preguntar, ¿él estará de acuerdo con esa determinación? Lamento profundamente las acusaciones que recibí el día de ayer, porque no solamente buscan dañar la candidatura de Sebastián Sichel, sino que también están basados en una vendetta. Aún cuando han pasado 12 años desde esa primera campaña, los coletazos han sido duros. Las acusaciones han causado un verdadero remesón en el comando de Sichel. ¿Será este motivo suficiente para acabar con una amistad de larga data? ¿Qué sucederá con el candidato de la centro-derecha y su amigo? Bueno, ya parte entonces de los antecedentes en relación a el tema de ley de pesca y la vinculación que ha tenido finalmente con la política y esta ley, que hoy día hay 2 mociones para anularla y para hacer una nueva ley de pesca, pero cosa que la verdad es que no ha avanzado demasiado. Estamos con el periodista Sergio Jara, que nos acompaña nuevamente. Sergio, gracias por estar con nosotros para ir desglosando también un poco las consecuencias políticas de todo el reportaje que tuvo las consecuencias políticas del reportaje de CNN Chile junto a Chilevisión respecto a los financiamientos de campaña. Estamos también con invitados. Estamos junto a Marcelo Díaz, de diputado que va a la reelección por la nueva mayoría, ya no es del Partido Socialista. Estamos también con el diputado Gabriel Silver de la ADC y estamos con Andrés Celis, diputado de Renovación Nacional. Invitamos a otra gente que no quiso venir, pero no nos vamos a poner sapo a esta hora de la mañana, 9:42, pero invitamos a todos los que teníamos que invitar, pero no quieren venir a Chilevisión. ¿No le gustó el reportaje? Usted dice, Julio César, que es lo que hay nomás. No, los mejores, pues dejamos a los mejores, a los otros nos vamos a ir eliminando de a poco. No, habíamos invitado a La Torre y a Zafiro y se excusaron finalmente de venir al programa y bueno, está bien, pues, o sea, así tiene que ser. Sergio, bueno, vamos a ir desmenuzando todo aquello. Gabriel, parece que este fuera un problema de la DC, más que del candidato de la derecha. Quizá el mejor entrevistado es Claudio Rego, que salió más que todo apoyando a Acevedo, apoyando a Iglesias, apoyando a todo. ¿Qué le parece toda esta polémica, Gabriel, donde la DC también está en la mitad del huracán, pues? A ver, yo creo que en política finalmente lo importante es hablar siempre con la verdad y la honestidad es la que se premia. Esto como de arrancar y echarle la culpa al resto, finalmente lo que condena la opinión pública. Yo ahí prefiero la honestidad, por ejemplo, de Moreira en su minuto para enfrentar el caso Boleta y no echarle la culpa ni a su entorno, ni a su conductor, ni tampoco a su partido, o lo que hace Iván Fuente en este mismo reportaje que era parlamentario nuestro, versus una persona que hace una cosa, saca a Acevedo, porque yo entiendo que seguir prácticamente una persona que hay que beatificarla por todo lo que ha hecho, no entiendo o nos explica obviamente su salida, y al final del día en el tema de las boletas ideológicamente falsas, hay personas que hacen las boletas, hacen las trampas